buenos días, yo soy Andrea Fachado. Hola, buenos días, Mara Fachado. Y hoy, ¿qué tal? ¿Qué tal esta semana? Bueno, ha sido complicada. La vuelta a la rutina. La vuelta a la rutina ya me ha estresado y todo lo que me había desestresado las vacaciones. Esto ha sido terrorífico. Sí, sí. Ya no Bueno, lo que normal. puede desestresar es la foliada que nos decía Ahí, Álvaro. Ahí vamos a ir. Que son estos días. Y hoy traemos un caso atroz, además muy mediático, porque todos los ojos están puestos en Aviñón, donde se juzga pues, la violación de Giselle Pelicot por más de 80 hombres, en total 83 hombres, y además ofrecida por su marido a través de una página web. Escalofriante. Pero esto no era la primera vez que este hombre delinquía, porque la policía está recabando pruebas para implicarle en el asesinato de una mujer de 23 años cometido en 1991. Sí, y 8 años más tarde, en 1999, aparecieron restos de ADN de él en otra violación de una mujer que había sido dormida con éter. Claro. O sea, ya casi estamos aquí viendo el modus operandi, que ya empieza en los años 90. Eso es. Este ADN, al ser recogido ahora, es cuando se le identifica, y entonces se puede reabrir ese tema. Sí. Y en 2010 fue detenido por grabar por debajo de la falda de mujeres con un bolígrafo espía. Atención. Pero como no tenía antecedentes penales, esto no se tiene muy en cuenta, a las mujeres no se le tiene muy en cuenta, ni están muy protegidas, y abonó una multa de 100 euros y continuó con lo suyo. Sí, y hablaremos del Código Penal francés, pero en este caso se considera muchas veces un delito menor, un delito no de demasiada importancia. Pero fue gracias a este delito que 10 años más tarde, en el 2020, lo detienen, acuden a su ordenador y ahí es donde ven que hacía grabaciones también a mujeres en un supermercado. Eso es. Al ser descubierto por un agente de seguridad, tal como dices, filmando por debajo de las faldas de 3 mujeres en un supermercado de cerca de Maison, que yo en mi francés, vaya por Dios, nunca lo estudié, sí. Ahí, pues evidentemente fue cuando saltó todo. Sí, sí, salta todo y entonces acuden a su ordenador y en su ordenador, pues hay una carpeta que pone abusos, que nos recuerda un poco a la carpeta Salvando las Distancias de Contabilidad B de los políticos, que aparece, que no hay mucha duda, que pinchas en esa carpeta y que tampoco hace falta demasiada investigación por parte de la policía. Entonces entra en esa carpeta que pone abusos y hay más de 20.000 ficheros, más de 20.000 archivos de audio, de vídeo y también fotografías de estas violaciones. Así es. Y que consiguen captar a multitud de agresores, una cosa escalofriante, y que oscilan entre los 27 y los 72 años. Y toda clase de profesión y condición social. Sí, increíble. Sí. Eso es lo más llamativo de todo, que puede ser cualquier tipo de persona de cualquier profesión, es decir, desde guardias, desde también funcionarios de prisiones, albañiles, profesores, de todo tipo. Es que es así, y además es que algunos fueron una sola vez, pero otros son reincidentes y fueron en varias ocasiones. Sí, sí. Y su marido no cobraba por ofrecer a su mujer a través de las páginas web, pero en cambio sí incentivaba a otros hombres a que hicieran lo mismo con sus mujeres en este caso. Increíble, porque es que hasta tenía un alumno, que era Marisal. Se hicieron amigos por internet y siguió totalmente su estela y sus instrucciones. Sí, sí, pero la mujer se dio cuenta o sospechó de que esto sucedía porque un día no le dio la dosis adecuada de estos fármacos para que estuviera totalmente dormida, con esa voluntad totalmente eliminada, sí, y anulada, y entonces un día se despierta, ve que está desnuda y que enfrente de ella tiene a Pelicot y a su marido, que había ido ese día a violarla. Pelicot sale automáticamente por la ventana corriendo, pero a ella le extraña, entonces le pregunta a su marido qué ha estado sucediendo. Dice que nada, que es simplemente un amigo que va a visitarlo a su casa y ya está. Aquí esta mujer no presenta ningún cargo, no denuncia a su marido, algo que sí hace y se presenta como acusación particular, en este caso, pues Giselle. Claro, es que profundizando en esto es espeluznante. Estas grabaciones que se hacen son muy importantes porque la policía pudo imputarlos, no solamente ya a Pelicot, sino también a todos los que participaban en ellos. Pero también grabó a una de sus hijas y a otras mujeres de la familia, o sea que no tenía desperdicio. La hija, además, aunque no hay ningún vídeo de ella siendo violada, donde efectivamente haya una evidencia gráfica, visual de esto, sí que ella está convencida de que ha sido violada porque han aparecido fotografías. No es de extrañar. Bueno, en el juicio televisado donde ella entra sin taparse, Giselle, ¿no es así? Sí, eso es. Dice que la vergüenza tiene que cambiar de bando. Y es de verdad muy llamativo porque todos los hombres entran tapados,
donde la vergüenza tiene que estar enfocada en ellos, mientras ella entra aplaudida, entra con la cara destapada, porque realmente no tiene que sentir ningún tipo de vergüenza, sino todo lo contrario. Giselle va a ser un punto de inflexión en estos juicios, ya no solamente en Francia, sino a nivel internacional, y las mujeres agradecemos estos gestos cuando existe esta alarma social tan importante. Sí, que cambien regulaciones, sobre todo. Eso es. En el juicio, ya entrando en el juicio, Giselle declaró a cara descubierta, como decimos, tal cual entró en el juzgado, ante su esposo y los 51 hombres imputados. Con el rostro totalmente descubierto, su testimonio duró 2 horas y durante su declaración, su marido, con el que estuvo casada 50 años y quien la drogaba para que otros hombres abusaran de ella, apenas levantó la vista del suelo. No, ella dijo que quería que este juicio tuviera la máxima difusión posible por los medios de comunicación por todas aquellas víctimas que no habían sido reconocidas como tal. Entonces aquí entramos en otro tema también importante, que es la víctima, ¿no? Y cómo es tratada. Eso es, sí. Es un tema que bueno, la víctima a veces es revictimizada en los juicios. Nosotros como abogados pedimos muchísimas veces un respeto, una educación, porque a veces se le preguntan cosas que no tienen lógica, como hablaremos más tarde. Sí, por ejemplo, a Giselle dijo que se había sentido humillada, que eran unas preguntas humillantes porque se le preguntaba si era consumidora habitual de alcohol, si ella había consentido cuando se ha presentado como acusación en un juicio donde ha sido violada, donde hay vídeos donde esto se ve, o sea que no hay duda posible, y además también le preguntan por su ropa. Sí, es que es humillante, que sigamos todavía diciendo te he violado porque llevas minifalda, que es imposible, eso ya es ideal. Ella relata ya volviendo un poquito al relato de ella, que en el juicio que son convocados en la comisaría y pensaba que la cita policial era una simple formalidad. Sin embargo, el policía le dijo, te voy a demostrar cosas que no te van a gustar. Sí. Y entonces ella le enseña distintas fotografías donde no se reconoce. No, al principio no se ve ni siquiera que puede ser ella hasta que finalmente se da cuenta de que así es. E incluso llega a decir, esto no es una violación, es una barbarie. Es que es así, debió de quedar tan impactada y tan en estado de shock que ella misma no se reconoce ni en los vídeos, en un primer momento, ni en las fotos. Y llega un momento que cuando te pasa un shock increíble y de repente ni siquiera reconoces al familiar, pues que imagínate que acaba de fallecer o no te reconoces a ti misma por este shock tan importante. Es que yo creo que necesitas un profesional, un psicólogo al lado para que tú puedas ir asumiendo lo que te están enseñando, pero las escenas deben de ser demoledoras. Y ella pide, paremos, son escenas de violación, estoy inerte, dormida y me están violando. Ella lo solicita. Sí, lo solicita y después pues efectivamente pues se presenta como esa acusación y empieza todo el juicio. Pero en España, pese a que se hacen también estas preguntas que son de carácter humillante, no quedan tan lejos de la actualidad, aunque ahora hay una ley del solo sí es sí, que hay un protocolo. Sí que es cierto que en el 2016 hay un juicio que fue bastante llamativo en Vitoria-Gasteiz, donde la asociación Clara Campoamor le dijo o denunció, ¿no?, la actuación de una magistrada porque la magistrada le había preguntado a la víctima si había cerrado las piernas, si tenía sus órganos femeninos completamente cerrados. Es que esto es penosísimo. Esto ocurría hace nada en nuestros tribunales y pasamos a denominarlo lo que dije antes, la revictimización a la víctima. Actualmente existe un protocolo que debe seguirse para proteger a estas víctimas y que aún debe de evolucionar. Y en algunos casos también se puede hacer esa prueba preconstituida, ¿no? Exacto, sí, hay unas pruebas preconstituidas que si se hace a solicitud de unos u otros, que luego no se repite en el juicio principal, pues se hace en instrucción para que la víctima no tenga que volver a declarar con lo mismo, pasado ya 1 o 2 años, porque esto tarda muchísimo. Hay un montón de inconvenientes que deben de ser legislados y que los profesionales deben de ser más instruidos. Sí, y en otro caso también mediático que fue el de Nevenka. Eso es. Porque Nevenka, recordemos que es un caso que sucede en Ponferrada y en este caso denuncia al alcalde en aquel momento, a Ismael Álvarez, por acoso. Llama en repetidas ocasiones, hay actos de naturaleza sexual, pues todo tipo de actos, pero en este caso lo denuncia por ese acoso. Y el fiscal, nada más empezar el juicio, le dice al abogado de Nevenka, bueno, esto no va a durar mucho, una mañana lo tenemos ventilado. Sí, eso Duró 15 días el juicio. Duró 15 días el juicio, sí. Y fue condenado el exalcalde. Sí, fue condenado el exalcalde y con todas las razones del mundo, pero ya lo pasó horroroso, a día de hoy todavía no ha sido recuperada y por eso necesitamos que jueces y fiscales para el tratamiento de estos delitos tengan una especialización y especialmente de cara a la víctima, así como la legislación. Pero la sociedad también tiene que cambiar. No se puede seguir pensando que una víctima de una violación, hechos como que debe de renunciar a una indemnización,
Porque es una indemnización. El Dani Alves. Es que también. Es decir, yo porque tengo que renunciar, víctima, a una indemnización para que la sociedad me crea, para que crea que no estoy interesada en el dinero, cuando tengo unos daños físicos, cuando tengo unos daños morales, pues igual que otro cualquiera en un accidente de tráfico. Es decir, yo sufro unas lesiones porque mi cuerpo ha sido magullado, manoseado, vilipendiado y tengo que recibir una indemnización. Igual que tengo que recibir una indemnización física, tengo que recibir una indemnización por daños morales, que es peor que los daños físicos. Los daños físicos me voy a recuperar, no va a pasar nada, pero los morales me va a durar años o toda la vida. Si es que esos daños psicológicos son irrecuperables. Totalmente. Y sí que es necesario esa indemnización pues, para poder pagar psicólogos, psiquiatras y todo tipo de profesionales. Pero ahora vamos con la otra cara de la moneda, con los coacusados. Decíamos que fue violada por 83 hombres, pero únicamente fueron identificados 51. De esos 51, 32 dicen, sí, efectivamente, reconozco estos hechos han sucedido, pero ¿qué dicen? Además, que la defensa es que ha sido un juego, que ellos pensaban que era un juego, que ella efectivamente estaba dormida, pero que tenía pues su consentimiento. Mientras que la defensa de otra parte de esos acusados dicen que tenían el consentimiento del marido, como si esto fuera suficiente, que el consentimiento del marido pudiera pues evitar que ella diera su consentimiento, que parece que esto es del siglo pasado totalmente. Solo hace falta que firmen por ella. Sí, así es, eso es decimonónico. No sé cómo ningún abogado se atreva a defender esto, la verdad. Yo tampoco, es que esto decirlo. La verdad es que alegaron haber sido engañados por Dominique, como dices, y que desconocían que el marido administraba medicamentos para dormir a su mujer. Pensaba que se trataba de una pareja libertina, pero cuidado con esto, porque los abogados de la defensa tienen ahí jugo y tienen miga, porque no estamos hablando de las leyes españolas, estamos hablando de las leyes francesas, y entonces todavía el dolo es importante. Yo tengo que saber que estoy violando y no tengo por qué tener el sí expreso de esta mujer. Entonces, sí, igual no se basa en el consentimiento como claro, actualmente. Puede ser un juego sexual en el que yo pienso que la mujer ya está preparada cuando yo llego, pues puede tener una defensa. Tendremos que ver cómo discurrió este juicio y cómo los jueces lo interpretan. Pero defensa a los coacusados que lo han negado. Lo tienen un poquito difícil porque luego diremos lo que dijo el propio Dominique. Sí, en mi opinión esto no tiene defensa posible, la verdad, porque hay esos vídeos. Además, también pues si tú vas a una casa donde una persona tiene anulada totalmente su voluntad, por mucho juego que sea, pues respira de puro milagro. Claro, porque otra cosa no hay. Además hay chats en los que dice Dominique que se comunica con estos hombres y les dice me gusta el modo violación. Si la palabra violación ya aparece en ese chat, que tenía que saltar como en Estados Unidos automáticamente una alerta casi a la policía cada vez que se escribiera la palabra violación. Porque ¿en qué contexto hablas de una violación? Únicamente si la vas a hacer, si estás pensando en hacerla, pues igual que si vas a por una bomba. A ver, yo entiendo que tienen pocas posibilidades de movimiento, por lo que diremos después de Dominique también lo que ha dicho y todas las pruebas aportadas, pero sí es importante el dolo. Es decir, si es importante que yo tenga el consentimiento, ahí los abogados de la defensa de estos 32 personas que están coimputadas tienen juego. Imagino que por la alarma social que ha conducido, por lo que dice Dominique y por las pruebas, quiero esperar que no, pero como abogado defensora tengo que creer en mi cliente y puedo pensar que simplemente, igual que hay juegos que te asfixian, que llegas hasta la asfixia, casi hasta la muerte con consentimiento de esa persona, ¿por qué no vas a tener a una persona inerte para hacer un juego sexual? Porque hay juegos sexuales de todos tipos. Bueno, entonces desde luego tienen que hacer su trabajo y de alguna forma tienen que garantizar que se cumplan esos derechos, pero hay casos que son complicados, por no decir imposibles de defender, y que quizá lo mejor para evitar también el daño a la víctima sea pues llegar a un acuerdo lo antes posible. Porque además ha salido una noticia que precisamente uno de los agresores, el día en el que nacía su hijo, estaba violando a Giselle. Sí, era más importante la violación que acudir al nacimiento de su hijo. Ya vemos de qué calaña están. Sí, y también hay otro dato que es importante, que en este caso Dominique Pelicot es el que ofrece a su mujer a través de esta página web, se le ofrece a X número de hombres y un tercio acepta la propuesta, pero ¿qué pasa con los otros 2 tercios? Los 2 tercios pueden denunciarlo. Claro. Y esto se hubiera acabado muchísimo antes, este sufrimiento. Sí, pero no lo hace nadie. Es que la política del silencio es una forma también de delito, porque es una omisión, ¿no? Y evidentemente lo que no se entiende y lo que espeluzna de este caso es que implicadas tantísimas gentes de tanta condición, tantísimos hombres de tantísimas condiciones, de un pueblo tan pequeño, es decir, una población que es un porcentaje muy alto, el que está... 1,38%. Es que 1,38% es muchísimo, pero personas que violan a esta mujer y que no hacen nada, ninguno, ya no solo los
los violadores efectivos, sino aquellos que sabían que esto existía y no dieron la voz de alarma. Es que es muy sangrante, es muy doloroso. Yo creo que por eso la alarma social que ha causado este tema, entre otras muchas cosas. Y ahora vamos con el monstruo. Eso es. Que es Dominique. Dominique Pellicot. Eso es. Se suspendió por motivos de salud en varias ocasiones. Sus declaraciones en el juicio, sabemos que no tenemos sentencia, pero es muy importante, porque ya es un imputado confeso. Sí. Él admite los hechos, dice que efectivamente es un violador, pero igual de violador que todos esos hombres que están sentados detrás de él, refiriéndose a los 51 acusados, que eran plenamente conscientes de todo, absolutamente todo lo que hacían, y por lo tanto no hay forma de defensa para ellos. Eso es, bloqueó la defensa de los otros 32 que querían salirse de rositas, ahí sí él bloqueó absolutamente todo. Sí. Pero lo más escalofriante es que aseguró que había amado profundamente a su mujer. Bueno, si esta es la nueva forma de amar, no sé, que se lo haga mirar. Hoy luego veremos sus informes psicológicos y psiquiátricos y desde luego sabe diferenciar perfectamente el bien del mal. Sí. Y atreves a decir esto es que ella tiene... Es muy grave, sí. Y a una de las preguntas que le hicieron, que es por qué filmó a todos los hombres, reconoció que lo hacía por puro placer, pero hay algo muy significativo que queremos traer aquí y destacar. Que también lo hacía porque gracias a esos vídeos se ha podido encontrar a las personas que participaron en esto. Gloop. A mí lo que me parece es que era un tipo de chantaje, porque esta explicación, mira tú, qué hombre tan maravilloso que grababa a los demás para que se supiera y se inculpara a todos. Yo creo que lo hacía a modo de chantaje. Si tú me vas a denunciar, yo tengo estas grabaciones y tú vienes conmigo. Entonces yo creo que aparte del placer que le proporcionaba revisitar estas violaciones, lo hacía también por este motivo. Sí, y de esa manera además también le pedía a esos aprendices, por llamarlo de alguna forma, que le enviaran sus vídeos a él. O sea que tenía un fichero de vídeos pues de esos 20.000, porque así de esa manera pues podía tenerlos todos. Además dice que la única forma de salvarse, de acabar con esto, es la muerte. Pues ojalá lo hubiera hecho antes. Es que de verdad. Antes de que sucediera todo esto. Nunca se desea la muerte a nadie, pero en este caso sería lo ideal. ¿Y qué pone de excusa? De excusa pone que él ya sufría abusos sexuales cuando por un enfermero cuando tenía 11 años, que cuando tenía 13 presenció una violación de la que participó obligado y que además pues también vio cómo su padre violaba a su madre. Como si esto fuera a salvarlo de alguna forma. Vamos a ver, si todas las personas que tienen un pasado complicado, una infancia complicada, pudieran realizar todo esto y estuvieran exentos, pues no, lo siento, pero no, esto no le vale de excusa. Y luego veremos las periciales lo que han dicho. Además, asegura que sigue asegurando que tiene una familia ideal, que lo ha arruinado todo y que pide perdón un poquito tarde. Sí, dice que solo pensó una vez en suicidarse, que fue cuando su mujer le fue infiel, lo que hace pensar que quizá esto incluso puede ser una venganza por su ego de señor dañado. Es verdad. Y pasamos ya al perfil de los psicólogos. Anabel, que es la psicóloga que declaró en el juzgado, en el acto del juicio, en sala, en la vista, dijo que era un hombre egocéntrico, narcisista, con un deseo irrefrenable de cumplir fantasías sexuales. Sí, que no tenía problemas mentales y que sabía discernir perfectamente el bien del mal. Sí, así es. Y después también hay otro psiquiatra que complementa todo esto, es decir, no contradice a la psicóloga, pero sí indica pues rasgos nuevos. Este psicólogo es Paul. Es Paul, y Paul dice que tiene varias parafilias. El psiquiatra dice que tiene varias parafilias, y especialmente el voyerismo, que no es un juego de dominación-sumisión, lo cual también le resta credibilidad a los otros 32 coacusados, porque no hay consentimiento de las partes, en este caso de la víctima. Que los coautores creyeran que era un juego sexual le queda un poco desvirtuado por lo que dice el propio psiquiatra. Y ahora nos preguntamos, vale, ya tenemos todos los hechos encima de la mesa, ya sabemos lo que ha pasado, ya sabemos todas las declaraciones a todas las partes implicadas, pero ¿cuál sería la pena? ¿Cuál sería la pena en Francia y qué ocurriría si estos mismos hechos fueran juzgados y sucedieran en España? Actualmente con la nueva ley, la ley del solo sí es sí. Entonces, si vamos a Francia, ¿qué ocurre en Francia? Pues lo que decías, que el consentimiento aquí no es el eje central del delito, no se nombra el consentimiento por ningún lado y únicamente lo que se basa una violación es en una penetración. Pero en esa penetración tiene que haber violencia, tiene que haber coacciones o amenazas o sobresaltos. Pero no vale cualquier amenaza. Es decir, si una persona le dice que tiene estos actos sexuales con esta penetración con ella o va a ser despedida del trabajo, eso no se considera una violación, según determinadas sentencias del Código Penal francés, aplicando el Código Penal francés, pero en cambio si se dice o lo haces o te mato, eso sí se considera una violación porque se considera una amenaza grave.
Eso es, y aquí estamos hablando de una sumisión química, con lo cual no se adaptaría a ninguno, o sería complicado. Tenemos en España la manada, que fue un punto de inflexión, porque ocurría eso. Ley del solo sí es sí, evidentemente. Entonces nosotros tuvimos el punto de inflexión, que yo creo que va a ser este juicio, el punto de inflexión, el de Dominique, para que cambie en Francia, igual que nosotros fue la manada, porque ella estaba en estado de shock y no reaccionaba. Entonces quedó muy en duda de si era o no era consentimiento, si no lo había. Esto se cambió y actualmente en España, si no hay consentimiento, hay agresión. Y para que haya consentimiento tengo que decir, señores, sí. Sí, no lo tiene que intuir usted. Yo no tengo que decir no, tengo que decir expresamente sí. Sí, y de esta manera se cambia el foco. Pasa de ser un foco que está centrado en la víctima, has dicho que no, has hecho esto otro, pasa el foco al agresor, que dice, efectivamente, te has cercionado de que ha dado su consentimiento. Lo has hecho. Entonces, de esta manera, pues se cambia, es una ley necesaria. Luego veremos que la ejecución de esta ley y cómo redactaron esta ley, pues es un desastre absoluto y han quedado un montón de violadores en la calle. Además, bueno, hay incluso artículos que no sabe muy bien cómo se encajan, que se penan 2 veces, que ahora queda en el... Sí, ha sido un caos. En el juez, pues cómo aplicarlos y qué hacer. Pero si volvemos otra vez a este caso de Pelicot, ¿qué aplicaríamos en España? Bueno, en España aplicaríamos el artículo 180, es decir, aplicaríamos esa agresión sexual. Recordemos que ahora son todo agresiones sexuales, ya no se diferencia entre abuso y agresión. Aplicaríamos, por lo tanto, una agresión sexual, una violación, y además sería agravada porque en este caso es su cónyuge y además le dio fármacos para anular su voluntad. Por lo tanto, le caería un máximo de 15 años. Vamos a comparar esto con Francia. Si en España son 15 años, en Francia, aplicando lo máximo posible y entendiendo que todo se ha aprobado de manera adecuada, serían 20. 5 años más en Francia que en España. Es penoso, ¿eh? ¿Y el resto de coacusados? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el resto de coacusados no le dio los fármacos a la víctima y, por lo tanto, lo máximo que le caería en España serían 12, frente a los 15, 20 que le caería en Francia, dependiendo de los hechos que se probaran. Eso es, lo tiene más difícil en la fundamentación jurídica, pero evidentemente en España saldrían favorecidos, por lo que decimos, que la ley sí... esta ley que estábamos hablando después de la manada y que tenemos que aplicar, evidentemente es caótica y para la gente que ha trabajado en ella, legislación, no entendemos los que la tenemos que aplicar, qué es lo que han pensado o que han revisado, que han hecho, porque ha sido totalmente penoso. Un grupo de expertos ampliamente formado, hay juristas, hay juristas desde luego, pero hay profesores, hay abogados, hay todo tipo de personas que estaban en esta comisión. Yo no entiendo cómo lo han hecho de esta forma, cómo hay tantas personas que han acabado en la calle con unas condenas, bueno, que se le han rebajado precisamente por esto, el ejemplo lo tenemos en uno de la manada, y además... Pues ¿cómo es posible que penen esos delitos doblemente? Claro, lo único que han hecho bien es esto que estábamos diciendo antes. Si no digo expresamente sí, estoy diciendo no. Y debemos desterrar de nuestra sociedad la cultura de la violación. Sí, bueno, es que ¿quién ha escuchado al típico cuñado, incluso a la típica persona que sienta en un bar y dice, es que ahora voy a tener que firmar un contrato a todas las mujeres con las que me acueste? Sí, o el abrazo. O si te abrazo, pues me vas a denunciar. Pues chico, no. Es que no. Con lo difícil que es denunciar, con todo lo que conlleva una denuncia, con todo lo que tienes que hacer, que tienes que ir a un médico, te tienen que revisar, tienes que volver a ratificarte en el juzgado, que tienes que hacer 1.000.000 de cosas y todo el trauma que eso provoca, sí, y te está diciendo un señor que tiene que firmar un contrato. Es que es alucinante. Además lo dicen en tono jocoso, como, bueno, es que ahora todos los hombres somos unos violadores. Claro. Pues no. No. Para nada. Nadie está diciendo que todos los hombres sean unos violadores, simplemente está diciendo cerciónate de que efectivamente te está consintiendo. Que no creo que sea tan difícil ver que una persona está consintiendo. O una cosa muy difícil, que yo puedo decir que sí al principio y luego cuando estoy en plena faena decir hasta aquí, no quiero más y me quiero marchar. Y esto lo tienen que aceptar. Lo tienen que aceptar, sobre todo esta gente que hace estas malas prácticas, que ni son todos los hombres, evidentemente, pero es que tenemos una gran mayoría que sí, porque hay monstruos muy parecidos, es decir, Dominique no es el único. Si nos vamos en una historia muy reciente, Josef Fritz, ingeniero electrónico austríaco, monstruo de Amstetten, abusó de su hija desde que ella tenía 11 años y a los 18 la encerró en un sótano que había construido en su casa. Tuvo con ella 7 hijos, fruto de estas agresiones sexuales, y la tuvo a su merced 24 años, hasta que la nieta mayor, al llevarla al hospital, llevaba un vestido, una nota de auxilio. Qué barbaridad. También hay otro caso muy similar, que es Mateus, un hombre que encierra a una mujer en un establo durante 4 años. A esta mujer la había conocido a través de las redes sociales, la encierra y la viola durante estos 4 años. Es cierto, la había conocido en una aplicación de citas. Pero nos podemos ir a cualquier país. Brasil, Agostinho Bispo abusó de su hija y tuvo con ella
ya 7 hijos y las agresiones se iniciaron cuando ella tenía 12 años. Los vecinos denunciaron esta situación, pero él alegó, es que esto es muy duro, que no sabía que el incesto era un delito. ¡Hala! Es que, y ya está, y se quedan tan panchos. Es que es una cosa que tú dices, es que paso, cállese. Claro, es que la cultura de violación está ahí y no hay excusa. Y un caso también que está ahora en boga de todos, porque es el caso de Eric y de Lyle Menéndez, que son los dos hombres que asesinaron a sus padres pues ya hace bastantes años y que ahora actualmente tienen un documental en Netflix, también una serie, que además el protagonista es Javier Bardem, que hace de padre, y en este caso ellos en su defensa dijeron que habían sido violados en repetidas ocasiones de manera atroz y salvaje por su padre, y su madre consentía. Y yo voy a hacer un apunte para aquellos hombres que dicen que 2 hombres somos violadores. No, también tenemos un caso de una mujer, uno, es verdad. Louise Turpin y su marido recluyeron a sus 3 hijos durante al menos 20 años en California, que también es durísimo cuando se ven las imágenes de en qué estado estaban los hijos, que no salían de casa en 20 años. Sí, una exageración. Y después también, bueno, tenemos un hashtag que ha sido trending topic, por desgracia, durante todo este tiempo, que ha sido not all men, no todos los hombres. En este caso ha salido un grupo de hombres a decir que exactamente eso, que no todos eran unos violadores. Entonces, ¿cómo han rebatido no todos los hombres, pero siempre hombres? Ha sido el rebate a este hashtag, indicando que, bueno, que el 90% de las víctimas eran mujeres, por lo tanto hay un 10% de hombres que no debe de ser invisibilizado, pero que el 94% de los agresores eran también hombres. Estos son datos y... Es que cuando hablamos de asesinos no hablamos de toda la población, y cuando hablamos de agresores sexuales no estamos hablando de todos los hombres. Es que esto ya... Y a mí lo que me sorprende muchísimo es que se haga un caso en el que todo el mundo tendría que hacer piña y que todo el mundo tendría que arropar, y en cambio hay un hashtag trending topic poniendo que no todos los hombres. Por supuesto que no todos los hombres. Es que es lo que estamos poniendo de relieve, Dominique, que toda una población tan pequeña, donde hay tantos agresores sexuales, nadie reacciona. Nadie reacciona, y esto es lo que duele, ¿no? Cómo es que la cultura social llega hasta tal punto que tenemos asumido estas agresiones, y esto es lo que tiene que despejarse y tiene que cambiar. Sí. Entonces ahora, bueno, vamos a hacer como una especie de speech, ¿no? Para poner de relevancia toda la importancia que tienen estas mujeres que han sido valientes, que tienen un montón de coraje, y que permiten pues causar precedente, ¿no? a lo que cambiará pues, posteriormente esa regulación, y que gracias a ella pues el resto también podemos vivir, y futuras generaciones pues pueden vivir más tranquilas, y sobre todo garantizando pues esa seguridad. Entonces, en este caso, Giselle dijo que quería que la vergüenza cambiara de bando, y efectivamente la vergüenza en el caso de la violencia sexual alcanza su punto máximo y traslada la culpa, la mayor parte de las situaciones, a las víctimas. Se pregunta si su vestido no era demasiado corto, si no bebieron demasiado, y decimos basta, esto tiene que terminar. Eso es, voy como quiero. Eso es. Así que, Giselle, gracias por abanderar esta lucha, gracias por no rendirte, por mantenerte firme. Tu voz se ha convertido en un faro para todas aquellas que en medio del dolor necesitan un ejemplo, alguien que les recuerde que no están solas. Y gracias, Nevenka, también por denunciar a un político públicamente y enfrentarte a una sociedad en aquel momento cruel, porque la justicia no todas las veces está en el juzgado, sino que también se viste de valentía, de coraje y de no dejarse doblegar por quienes intentan silenciar. Y gracias, Rocío Carrasco, por contar la verdad, porque los hechos no merecen discusión. Como tú misma dijiste, contar la verdad era la única manera de seguir viva, y esta es la realidad que muchas mujeres se enfrentan: denunciar o morir, luchar o desaparecer. Porque desde luego nos negamos a culpar a la cultura de algo que depende de la humanidad y es de sentido común. ¿Acaso ver a una mujer inerte, como el caso de Giselle, te da derecho a violarla? ¿Un monstruo puede ser humano? No hay que pintar ningún mundo de color morado, sino erradicar el machismo y terminar con todos los monstruos. Pues ahí quedamos, a espera de la sentencia de Giselle, esperando que salga todo bien y que se haga justicia. Sí, sobre todo que se haga justicia, y que todas las mujeres puedan denunciarse y sentirse ellas mismas verdugos de su propio caso. Esto es. Ahora seguimos ya para finalizar con este tema, con las noticias de la semana. Detenidos 5 estafadores del amor que se hacían pasar por Brad Pitt y ya están en prisión, y 10 investigados. Las víctimas llegaron a enviarles 325.000 euros. Wow, sí, además... Increíble. Sí. Es increíble, 325.000 euros que se hagan pasar por Brad Pitt, que jueguen con los sentimientos de las personas de esta manera. Muchas de ellas decían que incluso pensaban
que se iban a casar con él, y de nuevo también queremos enfatizar que muchos de los mensajes que aparecen en estas noticias, los comentarios que aparecen en estas noticias, son culpabilizando precisamente a las mujeres, que cómo pueden pensar que se iban a casar con Brad Pitt. Claro, pero no, pues sí, no tienen en cuenta que aquí hay unas carencias sociales, soledad, y que te crees absolutamente todo y que sigues adelante pensando que vas a cubrir esa carencia y realmente no lo es. Hay mucho más problema detrás que lo que realmente puede ser la jocosidad de Brad Pitt, no te va a llamar a ti. Además, el Ayuntamiento de Santiago también anuncia que se precintarán más viviendas turísticas ilegales. Sí, sí, cuidado. Además, el gobierno británico libera 1.700 internos, atención al dato, por saturación de prisiones. Esto es penoso. Estos estaban condenados a menos de 5 años y ya habían cumplido el 40% de la condena. Son presos no considerados de alto riesgo, pero cuidado, se espera liberar a 5.500. Uno de ellos ya volvió. Porque ¿qué hacemos cometió una agresión también. Eso es que, por favor. Sí, y en Porriño cierra las atracciones de las fiestas por no cumplir los requisitos de seguridad. Y 2 menores condenados en Vigo por difundir un vídeo sexual de un compañero de clase. Ya, por favor, educación a los menores. Sí. Esto es un delito. Es un delito la difusión de estos vídeos sexuales, así que por favor que esto cese, que se eduque a los niños para que dejen de hacerlo. Estas serían todas las noticias y el programa de hoy. Nos vemos entonces en 15 días. Seguidnos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Buenos días, lidereses, os esperamos.